En esta semana nosotros estuvimos estudiando en la célula o en el grupo Sujause que hemos conformado, unido en Zoom. Hemos estudiado una parte de la palabra muy pequeña pero muy profunda y nos dejó una reflexión tan importante que sentí de parte del Señor poder compartirla con el resto de la congregación que no ha estado con nosotros en el estudio bíblico. Estamos estudiando el libro, el Evangelio más bien según San Lucas, la historia de Jesús vista en la óptica de alguien que ve detalles o que los detalles que ha escuchado de la referencia de la historia de Jesús lo ha plasmado para que nosotros podamos conocer a detalle muchas características especiales de Jesús y nosotros enriquecer nuestra vida espiritual con ello. En el capítulo 9 de Lucas, nosotros quiero que vayamos y vamos a ver solamente 3 versículos. El versículo 18, 19 y 20. Yo lo tengo aquí en la revisión Reina Valera actualizada de 2015 para que las palabras sean un poco más empáticas con nosotros, podamos tenerla que fluya un poco más. Voy a ponerlo para que no nos atrasemos. Dice: en una ocasión Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Después Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Ustedes qué opinan? Perdón. ¿Quién soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías que Dios envió. En otro evangelio está un poco más detallado la respuesta de Jesús, pero para mí era algo muy importante que podamos nosotros ver un detalle que puede ayudarnos a nuestras vidas. En el estudio bíblico yo le dije a los que estaban reunidos conmigo en Zoom, les dije, en nuestra vida cotidiana necesitamos, pero casi que es una obligación, tener un alto en el camino, hacer un stop en el aire, detenernos de lo que estamos nosotros desarrollando y avanzando y haciendo y deshaciendo para evaluar los pros, los contras, los avances, qué es lo positivo, qué es lo negativo y de qué se trata lo que estoy haciendo. Si usted está en una carrera, usted tiene que detenerse y analizar, esto es para mí, esto es conmigo. O sea, porque a veces nosotros, por no querer parar, por no querer tener el bendito alto en nuestra vida y no parar para nada, nosotros seguimos algo que al final no nos sirve para nada o no es lo que tenemos que hacer. Hay que evaluar nuestras vidas y hay que evaluar cada aspecto de nosotros para que podamos nosotros tener una optimizada vida en cuanto a mis recursos, mis habilidades, mis dones y mis talentos. Si esto funciona en el plano natural, con nuestra carrera, con nuestra vida interrelacional, funciona perfectamente con Dios. Nosotros tenemos que evaluarnos y hacer un stop, hacer un alto y preguntar, ¿quién es Dios? Esa es la pregunta que quizás nosotros no hacemos porque lo damos como un hecho. Damos por sentado que ya yo sé quién es Dios, pero la pregunta es, ¿quién es Dios para ti? ¿Por qué es tan importante respondernos a nosotros quién es Dios para nosotros en medio de una vida cristiana? Porque si para nosotros tenemos un Dios que no es lo que realmente yo necesito, entonces yo estoy viviendo en vano un cristianismo o una vida religiosa. Pero si en Dios encuentro todas mis necesidades, entonces estoy en el lugar correcto. Si en Dios yo deposito toda mi confianza, y todos mis planes se circunscriben al plan y al propósito de Dios conmigo, entonces estoy en el lugar correcto. Pero si yo quiero simplemente tener mis propios planes y ahí como un satélite natural que es la luna, tener a Dios, entonces yo estoy en un lugar incorrecto porque yo simplemente debo estarme en mi casa y haciendo todos mis planes y no tener absolutamente nada que ver con Dios. Porque un cristianismo se trata acerca de Cristo y se trata acerca de Dios. Se trata de tener una relación personal con el Dios del universo, el Dios que nos creó y el Dios que tiene cuidado de nosotros para poder nosotros hacer las cosas en nuestra vida conforme a su propósito y su voluntad. Porque no hay nadie más indicado
para poder hablarte acerca del auto que tú tienes que el fabricante. O sea, por eso tú puedes ver en internet y buscar especificaciones acerca de tu coche, de tu auto, de tu carro y ver varios detalles y decir, yo puedo usar el carro de esta forma y de esta forma funciona mejor. Porque si yo no voy a lo original o a los manuales de los fabricantes, yo subutilizo cada uno de los aparatos que yo estoy usando. De hecho, y yo lo he dicho en otras prédicas también, nosotros realmente subutilizamos la tecnología porque nosotros la usamos nada más para una esquinita de todas las características que tiene y tiene muchas características. Ahora, nosotros en nuestra vida tenemos que darnos cuenta que sin Dios nosotros somos productivos en un porcentaje mínimo, porque Él como fabricante sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Dice la palabra que Él no pone en nosotros una prueba más allá que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida, porque Él sabe cuánto podemos soportar. Y nosotros a veces pensamos que no aguantamos, o sea, nosotros decimos, ya en esta que va, yo me rindo, en esta sí, no puedo más. Pero Dios sabe que puedes. A manera de broma, para relajar un poco la tensión que hay en el lugar, uno no sabe cuánto uno puede correr si no tiene un perro detrás correteándolo. O sea, tú nunca habías encontrado la velocidad que tenías o la fortaleza de subir una cerca hasta que el peligro está detrás de ti correteándote. Nosotros no sabemos cuán constante, cuán sería la palabra más, cuán perseverante y cuán pujantes somos nosotros para buscar trabajo, sino cuando pasamos hambre de verdad. Porque cuando las cosas están de que, bueno, no tengo trabajo, pero me puede ayudar mi mamá, puede acá mi tía, alguien viene y me da un salve, me ayuda en algo, me ayuda en lo otro, nosotros no dormimos los laureles. Pero cuando llega la necesidad real, nosotros sabemos que tenemos empuje, que tenemos garra, que tenemos todas las herramientas y tenemos habilidad y ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Pero igual, no es si no viene un peligro o una gran necesidad que nosotros conocemos un poco más allá del límite de nuestras vidas. Pero ¿saben? Dios siempre lo supo y Dios siempre lo ha conocido y lo conoce. Sabe que tu vida, qué tan comprometida está con Dios, no por falta de tiempo, no por ningún impedimento grave, sino simplemente por flojera, por falta de querer hacer las cosas. Así mismo con el trabajo. Mira, yo puedo ponerme a buscar trabajo de una forma intensiva hasta que lo encuentre, pero cuando me determino a hacerlo, pero cuando estoy flojo me digo, es que la cosa está dura, es que, no, mira, y con la pandemia ahora nadie contrata a nadie, pero que lo diga Roberto Carlos, que consiguió trabajo en este tiempo. Hay personas que consiguen trabajo en este tiempo. ¿Por qué? Es que se basa en la tenacidad. No quiero espiritualizar todas las cosas porque el espiritual dice acomoda lo espiritual y lo natural a lo natural. Pero en la parte de buscar trabajo, ok, oramos y todas estas cosas, pero depende mucho de la intencionalidad con la cual tú lo buscas. Tú puedes orar muchísimo, pero estás tirado en la cama y la efectividad va a ser nula. Puede que tú no ores absolutamente nada, y no quiero quitarle mérito a la oración, puede que tú no ores nada, pero tienes una determinación y tú lo logras, porque este aspecto natural de la convivencia en la tierra tiene que ver con nuestro aspecto natural, o sea, no vamos a espiritualizar todas las cosas. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que saber que hay muchas cosas que dependen de mi intención y de mi determinación, pero para yo tener determinación, ¿qué tengo que tener? La meta clara, saber realmente para dónde voy. ¿Usted alguna vez se ha sentado en el Bahnhof? Bueno, ahí no hay mucho para sentarse, ¿no? Usted se ha parado en Bahnhof y se ha puesto frente a la pizarra esta grande de los... Bueno, pizarra, yo digo, estoy en tiempo de antes. La pantalla, no hay nadie que lo pinta tiza. En la pantalla está grande y se queda ahí sin saber para dónde va. Dígame, ¿a dónde usted camina? A ninguna de las terminales va a caminar porque ni siquiera sabe para dónde va. O sea, el que no sabe para dónde va está paralizado. Pero para que tú avances tienes que saber para dónde vas.
Entonces, cuando ya sabes para dónde vas, tienes que hacer eventualmente un stop en tu vida y detenerte y hacer una evaluación. Y en el día de hoy vamos a hacer una autoevaluación, bien, casi va a parecer como un taller en el cual usted va a participar. No va a venir acá a hablar nada, sino que simplemente va a tener su tiempo para meditar y reflexionar. Entonces, en la autoevaluación vamos a preguntarnos algo muy importante. Es, ¿qué opinan la gente de Dios? ¿Por qué vamos a hacer una autoevaluación pensando en la gente? Porque nosotros, querrámoslo o no, vamos con la corriente de la gente. Hay muchísimas cosas que yo no voy a tomar un tiempo aquí, se los diré después otro día cuando me pregunten, porque nosotros tenemos la tendencia a simplemente seguir la manada o la corriente, pero nosotros como personas que viven en sociedad, de una manera u otra seguimos la corriente, la tendencia, las modas. Hay muchas cosas que en moda no te quedan bien, realmente, pero tú sigues la corriente. Te metes ese pantalón que no te va, o te pones esta cosa que no combina contigo, y entonces, no, pero es que es lo que está de moda. Es lo que está de moda y eso tú lo sigues. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos qué opina la gente de Dios. Jesús le preguntó primero a los discípulos, ¿quién me dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? Es lo primero que preguntó. Y yo le pregunto a usted, primero es, ¿qué opina la gente de Dios? Como hay cosas variadas, yo lo voy a hacer en resumen en 3 partes. Los discípulos dijeron, ellos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías y otros piensan que eres uno de los profetas que ha resucitado. Y entonces yo te voy a traer 3 opiniones actuales del mundo. No se espanten con los nombres. A los ateos, ¿qué opinan los ateos de Dios? Que Dios no existe. Eso es lo que opina la gente normalmente. Los satánicos, aunque usted se espante, el pensamiento está más en la mente de mucha gente y no se dan cuenta que ese pensamiento es satánico. El satánico piensa que Dios es una energía que te creó, pero tú no le interesas, simplemente te creó. Él no tiene nada que ver contigo, te creó y no tiene nada que ver contigo. ¿Para qué orar? ¿Para qué tener esperanza de cielo si Él no tiene ningún interés contigo? Y los humanistas piensan que tú eres Dios, que todo es Dios. Piensan que Dios está en la energía, que te da el positivismo a veces. Piensan que Dios está en los árboles, Dios está en las plantas, Dios está aquí y cada uno de los que está aquí es Dios y tiene la capacidad de hacer lo que le da la gana. Eso es lo que piensan los humanistas. Ahora, todas estas son personas que actualmente en todo el mundo son influencers. La gente que influye mayormente en la mente, de las personas son las que tienen estas tendencias, porque la tendencia de lo contrario, de creer en Dios y de confiar en Dios, hasta cierta forma lo han puesto como, qué pena, ¿no? Tú crees en Dios, no, tú tienes esperanza del cielo, aquí mismo es cielo, aquí mismo es el infierno. Te dicen, tú oras y oras y oras y no pasa nada. Dios no existe, no estás orando a nada, eso no tiene nada que ver. Y mucha gente piensa, y ese pensamiento está bastante mezclado con la verdad, y ese hay que tener mucho cuidado, es el humanismo, ¿no? Y es que piensas que todo depende de ti solamente. Si tú te esfuerzas, ok, yo dije hace un momento que, por ejemplo, para buscar trabajo, quizás no hayas orado, pero tienes la tenacidad, lo encuentras. Pero para el resto de todas las cosas en tu vida, no todo tiene que ver contigo. Aunque tienes que tener una participación importante en el plan de Dios, no todo tiene que ver contigo. Muchas veces, o muchas de las cosas de tu vida, son planes de Dios. Ahora, a veces nos cuesta más poder entender cuando las cosas que suceden no son buenas. Para nuestra vida o para nuestra opinión, nosotros nunca vamos a entender que es un plan de Dios, que alguien se muera, que alguien no consiga nunca trabajo, que alguien pase siempre una situación difícil en su hogar, pero a veces es un proceso que necesitamos nosotros poder aprender de lo que estamos pasando como algo difícil para irnos más allá de nuestra comodidad y
y superar nuestros límites, porque Dios nos conoce, irnos más allá y tener algo distinto. Y por eso Dios lo permite. Pero nosotros queremos que Dios quite la situación, y si Dios quita la situación, nunca llegaremos a desarrollar lo que Dios quiere que hemos desarrollado en esa situación difícil. ¿Me explico hasta ahí? Ok, entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos que la opinión del resto de las personas, como le decían a Jesús acerca de lo que opinaban de él, es de considerar, es de tomar en cuenta y es de saber cuál es la corriente de este mundo que está pasando, que yo pueda ser influenciado por ella. Entonces, esto me ayuda a mí a entender que cuando yo estoy en la iglesia, yo no tengo supuestamente ni el pensamiento ateo de que Dios no existe, ni tengo un pensamiento satánico de que Dios simplemente no le interesa nada conmigo. Y yo creo que muchas personas de los que estamos en la iglesia, no solo aquí, hemos llegado muchas veces a pensar que a Dios no le importa. Y eso no es un pensamiento que viene de Dios. Y de que todo depende de ti, o todo se trata de ti. ¿Por qué lo que los demás dicen de una forma u otra nos afecta? Un ejemplo vamos a poner en el pueblo de Israel, de cómo a nosotros nos afecta lo que los demás dicen, o la opinión de las demás personas. Ok, en Números 11:4, los israelitas se quejaron contra Dios por el maná a causa de los influencers negativos que estaban en medio de ellos. Habían personas que estaban dentro del pueblo de Israel que no eran judíos, no eran israelitas, e influenciaron en el pueblo de Israel para que se quejaran contra Dios, contra el maná. Yo hasta la fecha, todos los que estamos aquí creo, recordamos que el maná es una gran bendición. O sea, que caiga maná del cielo, que Dios te alimente de esa forma, sería una gran bendición. Pero llegar a que la bendición grande de Dios, tú te quejes de ella, eso se logra a través de personas que te influencian en la vida. Voy a quitar esto de aquí. En Números 14, versículo 1, o pueden leer todo el capítulo, los israelitas se quejaron contra Dios a causa del mal reporte de 10 espías. Moisés mandó a 2 espías a la tierra prometida, 2, Josué y Caleb regresaron con un buen reporte, pero 10 llegaron con un reporte malo, diciendo, ese lugar va a ser difícil de conquistar. Allá hay gigantes, hay gente que simplemente nos ve a nosotros como si fuéramos unas cucarachas. Somos nada al lado de ellos, nosotros no podemos. Y se quejaron, ojalá no hubiéramos muerto en el desierto, ojalá no hubiéramos quedado, o sea, y se quejaron. ¿Pero por qué? Por la influencia de 10 que dijeron, lo que Dios tiene para ti no es bueno. Y entonces ellos escucharon y entonces se rebelaron contra Dios. Y para terminar este breve ejemplo, los israelitas se rebelaron contra el plan de Dios por causa de Coré. Eso está en Números capítulo 16, específicamente el versículo 19, que habla que ellos congregaron a toda la reunión, a toda la congregación, a todo el pueblo en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, solamente a través de Moisés Dios va a hablar. Aquí habemos bastantes personas que Dios le puede hablar. Y vemos a través del pueblo de Israel como una y otra vez cosas externas de opiniones afectan la opinión del pueblo de Dios y lo hacen rebelarse contra Dios. Entonces, eso es un llamado de atención para nosotros. ¿Qué cosas externas afectan para que nosotros tengamos una fidelidad y una lealtad a Dios y no nos rebelemos contra Él? Vivimos hoy día, no somos el pueblo de Israel, pero Pablo, cuando le escribió a la iglesia que estaba en Roma, o sea, esa iglesia de los cristianos que estaba en Roma estaba viviendo en medio del imperio corrupto, el imperio que era lo peor que existía en ese momento. En ese momento estaba en contra abiertamente del cristianismo y había mucha influencia acerca de la forma en que ellos vivían, a la forma en que los cristianos vivían, y estaban influenciando de forma negativa su fe y su conducta. Entonces, Pablo le escribió a los romanos en capítulo 2, el versículo 2, dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, este mensaje era de Pablo a la iglesia en Roma. Este mensaje hoy día es
de parte de Dios a la iglesia que está ahora en Suiza y a la iglesia que existe hoy día en pleno 2021, febrero de 2021. Y es el mismo, es no se conformen a este mundo, o sea, no vivan, no se adapten, no piensen, no sean influenciados por este mundo, por la corriente de este mundo. Más bien, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Quiero detener aquí. ¿Cómo se transforma ustedes? ¿Cómo? Renovando su entendimiento. ¿Y cómo renuevan su entendimiento? El entendimiento se renovará con conocimiento y con experiencia. O sea, si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra y no tenemos experiencia con Dios, no podemos ser renovados y no podremos entonces ser transformados. Solamente a través de la palabra y a través de la oración, de una vida cristiana o de una vida con actividades cristianas, como lo que se hizo esta semana en el ayuno, como lo que viene este próximo sábado que va a ser ayuno, y como los tiempos de estudio bíblico y como los momentos de alabanza y de adoración en la iglesia, es que nosotros podemos renovar nuestro entendimiento para que Él pueda transformar nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros transformamos nuestra vida mediante el conocimiento que nos ayuda a entender y nos ayuda a renovar nuestra forma de pensar, porque tenemos muchas formas de pensar en esta de que a Dios no le importa, de que Dios puede que no exista, en que Dios simplemente es una energía, o sea, de que yo, si Dios no me ayuda, yo voy porque yo puedo hacer la cosa. Esta clase de pensamiento tiene que ser renovado y nosotros tenemos que transformarnos a través de la palabra y la oración. Y entonces cuando hacemos eso vamos a poder disfrutar, porque ahí comprobamos la voluntad de Dios, porque hasta el momento el entendimiento, nuestro conocimiento de Dios en base a todo lo que dicen exteriormente está distorsionado. Y conocer a Dios realmente es a través de la palabra y a través de la vida de oración. Eso nos va a ayudar a entender que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable, pero sobre todas las cosas, que su voluntad es perfecta. Porque nosotros vivimos un conflicto pensando de que yo pienso mejor que Dios. Yo lo digo así y de plano van a decir, pastor, yo no pienso que yo pienso, Dios es Dios. ¿Quién es Dios para ti? El Todopoderoso, no sé. Pero cuando Dios te dice, haz algo, tú dices, no. Pero cuando Dios te dice, deja de hacer esto, sí, pero más adelante voy a ver cómo hago. Cuando Dios te dice, ve y haz esto porque yo te respaldo. No, es que yo la verdad que no puedo, está difícil esto. O sea, no le creemos a Dios, pensamos que la opinión mía es más valiosa que la opinión de Dios. Entonces, como tenemos ese tipo de entendimiento en nuestras vidas, y lamentablemente el cristianismo, mucho del cristianismo hoy día, siglo XXI, 2021, está viviendo de una forma en la cual el humanismo se ha apoderado de las iglesias y las iglesias se llenan de gente que quieren que Dios le bendiga, no quieren ir a conocer a Dios. Entonces, tenemos ya un problema, porque si nosotros vamos a que nada más Dios me bendiga y no conocerlo, al final ni somos bendecidos ni lo conocemos. Pero si vamos a buscar de Él, a conocer más de Él y a amarle más, pues salimos bendecidos. Esa es la misma fórmula que da que cuando tú nada más retienes, vienes a pobreza, y cuando das, te enriqueces. Es la misma fórmula. Dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Se ha dicho eso muchas veces cuando se va a recoger la ofrenda, pero yo digo acerca de tu vida, acerca de tu amor, acerca de tu tiempo. O sea, cuando tú das lo mejor de ti e inviertes lo mejor de ti, tú eres el mejor inversionista que hay en el planeta entero, porque vas a recibir grandes dividendos. El único detalle que pasa es que nosotros pensamos es que si yo invierto en Carlos, yo voy a recuperar de Carlos. No. Si yo invierto en Rosy, Dios me va a bendecir a través de otras personas. Si yo invierto en Carola, Dios me va a dar una bendición. No necesariamente, puede que sí, puede que no, pero lo importante es que tú vayas con la intención de invertir en las personas y dejar un pedazo de ti y que eso le dé vida a las personas.
Pero si nosotros siempre queremos retener y retener y retener, nosotros vamos a pobreza. O sea, dime, si hay una reunión de socios para empezar una empresa y tú eres uno de los socios y tú dices, yo no voy a dar ni un franco aquí, ni un céntimo. Dime, ¿cómo vas a ser socio si no inviertes? Si te metes en un matrimonio y dices, pero que primero haga ella, ¿cómo vas a ganar tú si ni siquiera inviertes? Si estás esperando siempre que los demás den, tú no vas a recibir. Pero cuando tú das, vas a recibir a cambio. Y eso está garantizado. Y repito, para cerrar este paréntesis que abrí, y es que el error que tenemos nosotros es siempre esperar de la persona en la cual yo siembro tiempo, amor y vida, de ella directamente. Ahora, de los matrimonios, después hablamos en una prédica de matrimonios, ¿no? Pero es así, es así. Tú no puedes esperar de algo si tú no inviertes. No puedes esperar tener ganancias si tú no inviertes. En lo absolutamente, en nada, en nada. O sea, ¿cómo tú vas a ganar algo si no has invertido, aunque sea el mínimo dinero? Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo vamos conociendo poco a poco en la medida que vamos creciendo espiritualmente. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? Repito, a través de la palabra y a través de la oración, a través de la comunión con Dios y a través de la comunión con los hermanos en medio de las alabanzas, en medio de los cultos y en medio de los estudios bíblicos. Esa es la forma en que podemos nosotros crecer espiritualmente. No hay absolutamente ninguna otra forma en la cual nosotros podamos crecer espiritualmente. Ahora, el mundo actual tiene una opinión acerca de Dios de la cual te debes cuidar. Yo lo voy a ponerlo en las redes sociales, porque esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. El mundo actual tiene una opinión acerca de Dios de la cual debes cuidarte. ¿Cuál es tu opinión acerca de Dios? ¿Qué opinas de Dios? Tú no eres como los ateos, tú piensas que sí existe Dios, ¿verdad? Amén. Amén los ateos también, ¿no? Tú no eres satánico y tú dices, ay, no soy satánico, pero tú piensas que Dios te creó, pero también piensas que Él te ama y tú le interesas a Dios. Y tú tampoco eres como los humanistas, porque tú sabes que Dios es el Dios todopoderoso. Que dice un dicho muy famoso, yo sin Dios soy nada, Él sin mí es todo, sigue siendo Dios. O sea, Él es el todopoderoso. Yo jamás, ni en mis sueños más locos yo puedo pensar que yo soy más que Dios. Esa es una de las tonterías más grandes que hay en la vida. Decía un famoso escritor que estaba viendo unos escritos de él en estos días, decía, comparar el poder de Dios y el poder de Satanás es como comparar un piojo con una ballena. Es decir, ni siquiera cabe que tú digas voy a compararlo. Ahora, permítele a un piojo habitar en tu cabeza. Ahí radica el poder de Satanás. Es cuando le permite que esté en tu cabeza. Tienes que tener mucho cuidado y no subestimar el poder de Satanás, pero reconocer que el poder de Dios es sobre todas las cosas y que Él tiene el control absolutamente de todo. La única forma en la cual Dios pueda perder el control, si se podría decir algo, es cuando tú le cedes el control de tu vida al enemigo. ¿Cómo? Siendo influenciado por los pensamientos ateos, satánicos o humanistas. Y eso no estoy hablando de alguien que no conoce de Dios, estoy hablando de cada una de la gente de la iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado de pensar que Dios no existe, pero no lo pensamos conscientemente. Es nuestro actuar que vamos por la vida pensando como que Dios no nos ve. Es que nosotros andamos absolutamente sin ningún temor, o por decir la palabra que equivale a temor para que no haya ninguna confusión, ningún respeto a Dios, cuando nosotros sabemos que a lo que Dios no le gusta, yo lo hago. Eso es no tener respeto de Dios. Entonces, ¿cómo decir y juzgar a los ateos cuando yo estoy actuando como si Dios no existe? Nosotros somos cristianos. Ni a nadie se le pasa por la cabeza decir, yo tengo una influencia satánica,
A uno piensa hasta que si uno habla de esto es que está poseído y que hay que reprenderle el demonio, todo, pero la influencia en nuestra vida y en nuestro actuar diario es algo que es evidente a los ojos de Dios, porque cuando tú tienes como última opción a Dios, tú estás considerando que a Dios tú no le interesas, porque tú tienes que aprovechar este recurso, aprovechar esta influencia y todo eso. Y lo último que piensas es, bueno, voy a orar, ¿qué es lo último que me queda? Es lo primero que tenía que haber empezado. Pero nosotros encontramos todas las otras vías y todas las formas en la cual, de una forma indirecta, decimos, a Dios no le interesa, porque si a Él le interesara, Él me ayudará enseguida. No sé, ¿a cuántos de ustedes se le ha venido este pensamiento de que si Dios sabe lo que yo pienso, ¿por qué tengo que orar? Ustedes no han pensado eso, ¿no? Y ahí pensé que ya estaba yo tan mal así que la congregación es más santa que yo. Si usted ha llegado un momento a pensar, mira, pero qué fresco es Dios. Y perdón, con la palabra fresco en República. Qué fresco es Dios, que Él conoce mi corazón, ve la necesidad, ve por lo que estoy pasando y yo tengo que orar para que Él me responda. Ahora, ese pensamiento tiene una base satánica, una base en la cual tú estás pensando que a Dios no le importa, porque la conclusión final va a ser esa. Entonces nosotros que tenemos que desechar esto y empezar a pensar maduramente y decir, bueno, esta dificultad, ¿qué desarrolla en mí? Voy a, como decía Daniela en el testimonio de su momento, empieza el ayuno los primeros 2 días con una lucha y un conflicto en la cabeza, y decía ella, como por inercia está haciendo el ayuno, pero ahí va. Yo pienso que es como por fe, ¿no? Simplemente tú crees aunque no sientas nada. Lo que está en tu cabeza es la lucha, el debate, el conflicto, la oposición, pero tú vas ahí, tú vas en eso. Y nosotros pensamos que Dios no nos escucha, porque justo pensé el ayuno y justo empieza esta oposición. Justo empiezo a ir a la iglesia y sale una oposición. Justo empiezo a empezar un estudio bíblico y sale una oposición. Justo empiezo a ser parte del grupo de alabanza o a desarrollar un grupo de alabanza y sale oposición. Y uno dice, pero concha, le vale. ¿Cuál es el turuleque, Satanás? ¿Qué te pasa? O mezclé el venezolano con el dominicano, ¿no? Pero igual aquí está, me falta nada más el panameño, pero un día lo voy a decir. Nosotros nos ponemos en planes con Dios así como que uno que hace el mayor esfuerzo y ni lo agradece. Uno tiene esa actitud. Esa actitud de verdad es que como que Dios no me ama y Dios no le interesa, y yo tengo que reclamarle a Él, yo tengo que reclamarle porque me está dejando descuidado. Entonces tenemos que entender que nos toca a nosotros simplemente ponernos en las manos de Dios, porque Él nos creó y Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿cómo va a tener cuidado de nosotros si nosotros estamos alejados de Él? ¿Cómo te puede cuidar si tú eres un bebé pequeño, como Yeray, que ya está caminando y andando? ¿Cómo puede reclamarle a su madre, a su padre, de que se cayó cuando él se fue lejos de la tutela de sus padres? No, te caíste porque te fuiste del rango de visibilidad de tus padres. O sea, no tienes la cobertura, no tienes el cuidado de tus padres que puedan ver, hay que agarrarlo. Si tú te sales de Dios y te pasa algo, o sea, Dios no tiene la culpa. A Dios le interesa, pero te toca a ti estar cerca para disfrutar del cuidado, para poder entender y comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es así. Pero es cerca de Él. Y quiero que sepan algo. Dios tiene un interés en ti y en mí como todavía tú no has imaginado. Todavía no te has dado cuenta cuánto Dios te ama. Yo creo que cuando uno se da cuenta cuánto Dios le ama a uno le da vergüenza pecar, a uno le da vergüenza apartarse de Dios. Pero si a nosotros nos cuesta poder regresar con Dios, es que no lo hemos conocido de verdad. O sea, no hemos sabido realmente que su amor es grande. No hemos sabido que de verdad le interesamos. Y ese pensamiento lo ponen los influencers satánicos, que no tienen que ver con lo que hacen los símbolos en la mano, lo que tienen cacho, los que están vestidos de rojo, los que se cantan rock and roll. No tiene que ver con eso.
Tiene que ver simplemente con lo que te dicen al oído. Dios no le interesas. Nosotros sabemos que Él es Dios Todopoderoso, pero tenemos que opinar de esa forma y actuar consecuentemente con nuestra opinión. Yo estoy seguro que si yo sin esta prédica, sin nada, de buenas a primeras te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Tú dices, Dios es todo. Dios es lo que me guía, es lo máximo y es todo. Entonces, cuando empiezas a analizar o a autoevaluar, que es lo que estamos haciendo con esta pregunta, acerca de tu vida y tu relación con Dios, te das cuenta que Dios para ti en realidad no es lo que tú estás hablando. Ahora, es tu aspiración, bien, o es tu sueño de que eso sea, pero no lo es. Entonces, ¿cómo haremos nosotros, tú y yo, para convertir un sueño en meta? Con determinación, no con anhelo. Hay mucha gente que, a mí me gustaría ir a la iglesia, pero no lo determina hacer. Hay mucha gente, a mí me gustaría ser un estudio bíblico. Me acuerdo a finales del año pasado, a mucha gente le gustaría el estudio de Apocalipsis. Y lo dejamos nada más en los primeros 2 capítulos porque el resto de la gente se fue. Era nada más un sueño, un anhelo. A mí me gustaría. Pero cuando empiezan ya la disciplina de reunirse 1 hora, por lo menos una vez a la semana, ya la cosa es que, bueno, es que me gustaría, pero tampoco tanto así. Uno tiene sus cosas, uno está ocupado, aquí hay que pagar los impuestos, aquí hay que, las facturas no lo dejan a uno en paz. Y uno encuentra 1000 excusas. Y el Apocalipsis hoy vivo, aquí viviéndolo nosotros en medio de toda esta cosa, con todas las señales, con todos los detalles que podían ustedes saber y conocer, pero pagar los impuestos, ver Instagram o ver otra cosa es más importante que saber y conocer los tiempos. Pero eso es ¿por qué? Porque es que nosotros no tenemos determinación de que le servimos al Dios Todopoderoso, que el Dios que tiene el conocimiento absolutamente de todo, porque una de las características de Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe, nos da la oportunidad de darnos ese conocimiento. Y nosotros a veces no tenemos tiempo, a veces sí, después yo voy al paso, pues, pero ¿cuál es la necesidad de ese pastor? Bueno, yo no soy necio. Hay algunas personas que son un poco más necias e insistentes, pero es por el gran amor que Dios pone por cada uno de ustedes. Y es muy importante que uno pueda valorar y evaluar ese detalle porque nuestra vida como cristiano o como persona que va a una iglesia tiene que tener un tipo de sentido al momento de reunirnos. Porque ¿cómo es la actitud que tenemos nosotros acerca de Dios? Es lo que nosotros opinamos acerca de Dios, no es lo que decimos. ¿Cómo es tu actitud hacia Dios? Tu actitud hacia Dios dice tu opinión acerca de Él. No son tus palabras. Usted puede decir las cosas que se saben de la Biblia. ¿Cuánta gente que no ha visitado ninguna iglesia saben que Dios Todopoderoso? Dios Todopoderoso hasta porque salió una película con Jim Carrey, The Almighty, Todopoderoso, y haciendo, y uno dice, es que el Dios Todopoderoso, y no tiene nada tipo de referencia, pero en lo absoluto están tratando con un Dios Todopoderoso en la actitud que están teniendo en su relación con Dios. Es un mensaje de Casa de Esperanza que son de los menos populares que hay, porque aquí el mensaje, cuando uno escucha Casa de Esperanza, dice, Dios te va a bendecir, al enemigo que estaba contra ti, Dios lo va a salir, que huya por 7 caminos, Dios va a prosperarte, Dios te va a levantar, mujer, eso que quedaba atrás, tú vas a hacer una nueva. Yo lo que vengo aquí a decirle a ustedes de parte de Dios es que tu relación con Dios depende de la forma en que tú estás opinando acerca de Dios. Y la forma en que tú opinas acerca de Dios tiene que ver con la actitud que tienes con Él. La dejadez por las cosas de Dios es tu opinión acerca de Dios, no lo que tú dices. Tu falta de compromiso con las cosas de Dios
es tu opinión acerca de Dios. O sea, puedes decir misa y ceniza, pero al final la verdad prevalece. Y es lo que piensa tu corazón. Y nadie está obligado. Hablaba hace unas semanas atrás con un amigo nuevo que tengo por razones de negocio. Y le decía, mira, en la iglesia yo no obligo a nadie a ir a la iglesia. Uno los invita, pero no lo obliga. No lo obliga porque es muy feo que alguien te quiera por obligación. Así, me tienes que querer, me tienes que querer. Yo te quiero, te quiero. Eso es muy feo. Es mejor cuando el amor fluye. Cuando eso espontáneamente, no es ni 14 de febrero y te dan flor, te dicen te amo. Ya sabes, amor, ¿no? Dando tips. Cuando algo fluye, eso es mejor. Jesús le dijo a Andrés, a Simón, y le dijo a otras personas, sígueme, y le siguieron. Pero le dijo también a otro, sígueme, y le dijo, déjame enterrar a mi padre, y no le siguió. Le dijo a otro, sígueme, no, déjame estrenar mis cosas y despedirme de mi familia, y no le siguió. Le dijo al joven rico, deja todo, véndelo y sígueme, y no le siguió. Y Jesús no fue detrás de ellos. Porque la oportunidad está. Entonces, digo, no se obliga a nadie, pero lo que se quiere, ¿sabes qué es? Por eso es Casa de Esperanza, porque se les presenta el amor de Dios. Esta es la esperanza. Dime, ¿qué necesitas? Está en Dios, en lo absoluto. Y no es que vas a hacer con Dios negocio. No es que vas a hacer con Dios un trueque y una cuestión de que yo te bendigo, pero si tú me bendices, entonces la gente piensa que bendición es dinero, ¿no? No, yo te bendigo, Señor, ahí está mi bendición para que tú me bendigas. No se trata de negocio. Dios es el dueño del oro y la plata, no necesita tu dinero. Las ofrendas y los diezmos es la forma en que tú, de una forma que te cuesta dar, tú te desprendes y tú dices, bueno, Señor, yo estoy desprendiéndome esto porque cuando a alguien le toca la cartera, eso es, Dios mío, ¿no? Por eso es que muchos inventaron eso de que cuando tú das, Dios te va a devolver y te va a bendecir. Y Dios te va, o sea, como siembra y Dios te va a dar. Varón, dé $100 a 10 francos aquí y Dios le va a dar 1.000.000. O sea, no sé qué clase de Dios se predica en algunos lugares. Eso la verdad que da vergüenza. O sea, Dios no le hace falta nada. Dios quiere bendecir, Dios bendice al que quiere bendecir y al que no quiere bendecir no lo bendice, punto. Entonces, no se coacciona con eso, no se manipula eso, pero simplemente lo que se quiere aquí en Casa Esperanza es que cada uno esté súper claro de que Dios le ama. De que todas las cosas que quizás no han funcionado en tu vida, a veces ha sido falta de tu compromiso con Dios, a veces ha sido falta de tu perseverancia en fe, a veces falta de tu constancia en fe, porque a veces no se consigue la cosa tan fácil. Tiene que requerir de un tiempo y de una dedicación. Si no, pregúntenle, bueno, no sé las muchachas de este tiempo, las muchachas de mis tiempos que me hacían sufrir para yo ser su novio, porque tenía que probar yo que de verdad me gustaba. ¿Sí? Está muerta de amor por ti, pero dice, lo voy a pensar. Y te dan larga y todo eso. Es porque te están probando para ver si de verdad quieres estar conmigo. Y Dios quiere probarte si de verdad tú le amas. Y a veces hay una situación difícil y ese tiempo tienes que tener perseverancia y constancia y buscarle. Para el final yo quiero nada más decir unas palabras y una aclaración muy importante. Dios quiere ser tu padre, pero para que tú seas su hijo debes aceptar a Jesús como tu Señor y obedecer su palabra. De lo contrario tendrás una actitud de ateo, satánico o humanista que te aleja del Dios bueno que te ama y quiere una relación contigo hoy. Quiero aclarar algo. No todos son hijos de Dios. Dice en Juan capítulo 1 que a los que reciben a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si no, antes no lo eras. O sea, alguien que está por la calle, por ahí no es un hijo de Dios. Alguien que no tiene temor de Dios, alguien que no le interesa la cosa de Dios, no es hijo de Dios. Ahora, si nos vamos ya entonces al círculo más adentro, alguien realmente que no rinde su corazón y su vida a Jesucristo y que Dios tenga el control de su vida, no es hijo de Dios.
así sea que venga a la iglesia, así sea, y perdone, no quiero juzgar a nadie, así sea que canten en el coro, y así sea que den una prédica, así sea que den un anuncio, y así sea que den un testimonio, si su vida no está sometida a Dios, no es hijo de Dios. Es el único requisito. Pero Dios quiere ser tu Padre. Y Dios tiene un plan que lo estableció por medio de Jesucristo al morir Él en una cruz con los brazos abiertos, esperando que tú llegues. Pero ya depende de ti. Todo lo que viene por delante, eso no es que seas Dios, pero eso depende de ti. Que seas salvo, ya depende de ti. Él estableció el plan. Que seas bendecido, ya depende de ti. Él estableció la estrategia, que es obediencia. Sin obediencia no hay bendición. Si quieres permanecer en la eternidad con Él, necesitas ser salvo. Y no hay otra opción. Eso es real, el infierno es real, el cielo es real, el diablo es verdadero, es real, no es verdadero, es real. Ya me quería confundir la lengua, ¿no? El diablo es real y tienta y enreda y confunde y distrae y atrasa para que tú no seas bendecido. Pero Dios te ama y Dios quiere que tú seas bendecido. Ahora, ¿quién es Dios? No solamente el Todopoderoso. Cuando tú te respondas a ti, evalúa si Dios de verdad es tu Dios. Si de verdad tú lo tomas en serio, como que Él sabe todo de ti, no le puedes esconder nada. Él puede todo, así que tú puedes con Él lograr todas las cosas. Dios todopoderoso y Dios omnisciente, omnipotente. Ese es Dios. O sea, no estamos nosotros alabando aquí gloria en lo alto que cantábamos al principio a simplemente a un cualquier Dios. Es al Todopoderoso, el que da la oportunidad que tú tengas una relación con Él a tipo padre e hijo. Ese es el gran privilegio que nosotros no podemos perdernos. Y mucho menos siendo influenciado por las ideas que el mundo implementa a través de todo el sistema, ideas ateas, opiniones satánicas, ideas humanistas. Vamos a orar porque ya me extendí mucho. Vamos a orar porque después de saber esto, ya no hay más nada que hacer. No hay más nada, hay todo que hacer. Después de esto, simplemente lo que hay que hacer es ponerse a cuenta con Dios y decir, como decía, la autoevaluación es hacer un stop. Y yo digo en el aire porque es que tú estás avanzando a tu velocidad y tienes que parar así y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué me está influenciando? ¿Cómo estoy creciendo yo espiritualmente? ¿Qué he determinado Dios para mi vida? O sea, en realidad, ¿qué yo quiero? ¿Para dónde yo voy? O sea, tenemos que hacernos esas preguntas porque no podemos andar en la vida como cualquier animalito silvestre de ahí que simplemente se despierta, come, juega por ahí, ve por acá y ya le toca la hora de dormir. La vida nuestra tiene sentido, entonces tenemos que encontrarlo y nos toca a nosotros hacerlo. Pero que Dios sea lo más importante en nosotros y nos guíe. Amén. Señor, yo pongo delante de ti esta palabra, Señor, que en el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos y mis amigos no caiga en saco roto, sino que pueda permanecer en su corazón y en sus mentes, Señor. Que sea como esa buena tierra en la cual la semilla del sembrador germina y luego crece y da fruto y se multiplica. Señor, que esta palabra, Dios, acerca de tu inmenso amor, de tu intencionalidad con hacer todas las cosas frente a las mentiras del enemigo que invadió incluso el pensamiento de la gente en la iglesia, Padre, que tu palabra y tu verdad agarren fruto y tengan buen fruto en la vida de las personas que escuchan esta palabra. Te pido, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a poder asimilarla y a pensarla y darle vuelta hasta que nosotros seamos transformados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.